¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Muchas gracias por estar acá en este canal de YouTube. Hoy tenemos respuestas del último webinar y te sorprenderá las cosas que vamos a responder. Tratamos de un tema muy complejo, una arista muy poco explorada referente a Maradona. Una de las preguntas que nos dejó Katiana te la paso a leer. Ella dice, la generación de hoy es la que se deja manipular por la tecnología. Si no, ahí están incluso en los TikTok. Mira, Katiana, en realidad la tecnología nos está invadiendo porque hay otras áreas que los padres no están desarrollando en sus hijos. No le echemos la culpa a la tecnología. La tecnología es muy buena. Lo que es inaceptable es que pequeños que no desarrollan habilidades sociales que son fundamentales para el éxito de esta persona estén suplantadas, por supuesto, sin querer, porque los padres están tan ocupados que prefieren darle su iPad o su laptop para que el chico no moleste. En un muchacho que ha crecido sus primeros años de esa manera, con incapacidades o discapacidades en su interrelación, obviamente va a ser mucho más difícil que tú arranques esa tecnología porque no tiene a qué asirse. La reflexión que nos queda es: aprendamos a utilizar la tecnología, pero no estemos subalternos a ella. Flor nos dice, ¿el bipolar es igual al borderline? No, Flor. La palabra bipolar se refiere a una enfermedad mental. Está obviamente manejado y bien manejado en un manual de diagnóstico y bien especificado en todos los libros de medicina, en una área que se llama psiquiatría. El problema bipolar es en realidad un espectro bipolar. Y los bipolares puros son una parte de ese espectro. No obstante, es importante reconocer porque la persona con espectro bipolar sufre y hace sufrir a su entorno. Por otro lado, una persona borderline no es una enfermedad mental. La persona borderline es en realidad una forma de ser anormal. Ahora, ¿por qué se llama anormal? Porque es disfuncional. Es un trastorno de personalidad borderline. La mayoría de personas borderline tienen un tipo de conducta que las hace más incapaces de salir adelante. Por supuesto que eso no quiere decir que una cosa esté separada de la otra. Hay muchos tipos de personalidad y en esos tipos de personalidad, adicionalmente, puede haber enfermedades mentales. Te lo explico de otra manera. Si una persona tiene un tipo de personalidad A, la otra B, la otra C, D, E, F, la misma enfermedad mental, como en el caso de la pregunta que habla de la bipolaridad, va a tener diferentes expresiones porque se instaura en otras expresiones de personalidad. Recuerda que todos nacemos con un temperamento. El carácter se va forjando y la personalidad también se va estructurando. Las enfermedades mentales, hay una parte pequeña que es hereditaria. En realidad, yo te podría decir un 10 a 15%. Lo más importante es entender que toda enfermedad mental requiere cierta impregnación del ambioma, del entorno. Te podría decir que es del conocido epigenoma. Y el epigenoma está muy ligado al ambioma, al entorno. Pasamos con la pregunta de Flor.
Flor nos dice, si usted hubiera tenido un paciente con el perfil Maradona, en comillas me pone, ¿cómo lo hubiera tratado? No lo hubiera tratado, porque Maradona nunca quiso tratarse. Él quiso hacer siempre lo que le daba la gana. No se sometía. Esa persona no es mi paciente. Es un paciente que quiere hacer lo que él quiere. Es el mismo ejemplo de Michael Jackson. Michael Jackson era una persona con conocimientos muy elementales, sin mucha formación, igual que Maradona, o sea, no cultivada intelectualmente, con un talento extraordinario, cada uno en su área, pero no se sometía a su tratamiento. Ya sea el tratamiento de Michael Jackson, en ninguna parte del mundo le hubieran dado fentanilo en casa. Por otro lado, Maradona, a pesar que le daban medicamentos, él seguía haciendo de su vida un disparate. Y por supuesto, estoy seguro que transitoriamente aceptaba y apenas se sentía mejor, abandonaba todo tipo de tratamiento. Eso es muy frecuente de la persona que no quiere sanar o que no llega a tener conciencia, no logra tener conciencia de su patología. Por supuesto, la vida los termina poniendo en el lugar, como tú viste, de Michael Jackson, de Maradona y de los históricos que comenté en el webinar, de Marilyn Monroe y de Elvis Presley. Irma nos dice, explique sobre los bipolares 1 y 2. Bien, el término espectro bipolar es enorme. Bien, hay una partecita que se habla de bipolares 1 y 2. El bipolar 1 es el que tiene una franca manifestación de los rasgos que se describen y su manía es tan extrema que cualquiera se da cuenta. Su taquicardia, sus rasgos estos de intensidad. El bipolar 2 es el más funcional. Tan funcional que es incluso el que lleva empresas adelante, pero requiere en algún momento de su vida que está autodestruido, por supuesto por sus excesos, tratamiento, pero busca tratamiento. Generalmente el bipolar 2 es el que tiene mejor pronóstico. Ambos bipolares son trastornos del afecto. Y mientras no reconozcan que tienen trastornos del afecto y no hagan conciencia de enfermedad, van a abandonar la terapéutica. Y la terapéutica del espectro bipolar, incluyendo obviamente los bipolares tipo 1 y 2, en el fondo es la psicoterapia y tiene un sostén irreemplazable con fármacos. Pasamos ahora a la pregunta que nos dejó Cecibel. Cecibel nos dice, yo tengo una experiencia muy buena del ayahuasca. Te digo, Cecibel, que la experiencia con el ayahuasca, como cualquiera de esas sustancias similares, son personales. Todas te llevan a estados alterados de la conciencia. Y por supuesto, brotará lo que tienes dentro. A algunos les brota todos sus demonios, pero no todos tienen los mismos demonios adentro. Quizá por eso tu experiencia fue saludablemente grata. Pero te puedo decir algo más. No es saludable porque nunca se ha demostrado que eso resuelva un problema real. En otras palabras, te saca de la realidad, te vende una fantasía y por supuesto, tienes todo el derecho de salirte de la realidad. Pero lo mejor sería que tus hijos quieran seguir viviendo de la realidad, en la realidad y en la realidad desplieguen sus talentos. Lo peor que se puede hacer es pretender que un muchacho sienta la realidad tan desagradable que quiera salir de esta, de cualquier manera, con el ayahuasca, con alguna droga, con el alcohol, incluso con algún vicio más aceptable como los otros estos que tú comentas, que se hacen en forma tradicional en algunos pueblos de todo el mundo, por supuesto. Veamos qué nos dice Julia. Julia nos dice, hipnotizar al paciente ayuda a salir de la droga.
No, Julia. Para que el paciente salga de la droga, no debe estar hipnotizado. Lo que debe es estar trabajado para que haga conciencia de sus carencias y sus miserias que lo llevan a la droga y su problema mental, si es que hay, que es el que lo precipitó a la droga y el problema que se instauró, que es su adicción. El cerebro adicto es un cerebro complejo que requiere, por supuesto, un manejo muy profesional. Ahora, hipnotizar, en otras palabras, es hacerle creer o transitoriamente apoderarse de una mente débil. La mayoría de los pacientes con adicción podrían ser tan heterogéneos que unos podrían aceptarte o entrar en hipnosis fácilmente y otros no. La experiencia mundial de las personas que trabajan esa área que comentas nunca ha resuelto el problema a largo plazo. En otras palabras, en un pequeño porcentaje de personas que sí se pueden hipnotizar, no es sostenible en el tiempo. Veamos la pregunta que nos dejó Adriana. Adriana nos dice, ¿después de la marihuana buscan otras drogas? Bueno, Adriana nos dice de la marihuana que buscan otras drogas. Más o menos es así, Adriana. La persona que consume una droga, como tiene un fondo de un trastorno previo por el cual le está llevando a buscar la marihuana, que es una droga, vamos a llamarle inicial. Generalmente comienzan con el alcohol y después siguen con la marihuana y progresivamente van siguiendo con drogas más duras, así se llama, como más fuertes. ¿Por qué? Porque no le es suficiente lo anterior. El problema es que esta persona tiene un trastorno de la complejidad de su desarrollo afectivo y además tiene una condición premórbida de una enfermedad mental que le está menoscabando su despliegue afectivo. Es por eso que este muchacho o joven va a iniciar un alcohol, va a iniciar marihuana. Puede ser que su cerebro al final no sea un cerebro adictivo, es decir, un cerebro que se haga adicción, pero de todos modos va a ser un consumidor habitual o un consumidor perjudicial. Ambas situaciones no le permiten desplegar sus talentos de su vida. Adriana nos comenta sobre una mente brillante, Nash. Resulta que las personas estigmatizan mucho cuando se les habla que una enfermedad mental les ha afectado a ella o a alguno de sus hijos y no quieren que ese término se use. Para eso, los médicos del mundo ya no están utilizando el término por más o menos estigmatizante. Le llaman desorden. Pero es lo mismo, pues, ¿no es cierto? En el fondo, tienen un desorden, una disfunción. Pero el término enfermedad parece que rotula y la gente se ofende. Es que estamos en la generación de los que se ofenden de todo, de los blanditos. No les puedes decir nada porque se ofenden. Bueno, no tienen enfermedad, pues tienen una disfunción, si así lo quiere llamar. Pero el señor Nash, de la mente brillante, puedes ver la película, él tenía esquizofrenia, pero tenía una ventaja. Como yo te dije anteriormente, es ¿qué enfermedad? ¿En quién? No es la enfermedad. Lo que existe es ¿en quién? Lo que existe es el enfermo. Y ese enfermo tenía un intelecto superior. Y eso le da una posibilidad de salir adelante mucho más que otros. Tú te preguntarás por qué. Obviamente porque tiene recursos dentro de su esfera mental para poderse dar cuenta o percatar que lo que está viendo u oyendo, como en el caso del matemático premio Nobel Nash, no es realidad. Y reconoce que la niñita que lo acompañó en su alucinación visual y auditiva era irreal, porque durante 20 años no había envejecido ni un solo día y tampoco su ropa había sido cambiada.
Bueno, veamos la pregunta que nos alcanzó Kim. Kim nos dice, ¿los trastornos de personalidad dan señales tempranas? Sí, por supuesto que dan. Lo que sucede es que no debemos poner rótulos de trastornos de personalidad. Hay personas pequeñitas que tienen algunas inclinaciones, pero la verdad, con toda confianza te digo, la personalidad no se trastorna del aire. Es la dinámica del hogar lo que les permite a los chicos, incluso con algunos tipos de personalidad, entrar o no entrar en un trastorno de personalidad. La mayoría de las personalidades son algunas más funcionales que otras, pero se puede incorporar talentos, se puede desarrollar competencias afectivas para que una persona con alguna personalidad base de un tipo no tenga que vivir una vida paupérrima o una vida que no le permita crear bienestar. Muchas gracias, Pilar, por la pregunta que nos dejas. Pilar nos dice, ¿cómo podemos detectar alguna alerta en nuestros hijos y si esto puede verse desde niños? Bueno, en realidad un niño tiene que desarrollar progresivamente, pero yo te diría que lo que primero tienes que darle es el hecho donde va a desarrollar ese niño. El hecho debe ser una pareja que sea amorosa y que sus problemas los trabaje en tú a tú sin involucrar nunca a los menores de la casa, sin involucrar nunca, ni una sola vez. Y si no pueden hacerlo, pues tendrán que ir a un psicoterapeuta. Y si requieren tomar medicamentos, que tomen los adultos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que incluso en pequeños, cuando los padres son tratados, se resuelve la alteración y el sufrimiento del niño. La mayoría de los niños son muy fáciles de mejorar cuando el hogar fluye, y fluye con un padre y una madre que primero se respetan, luego se estiman, crecen en el amor y van avanzando, reconociendo que no son perfectos, pero atendiendo lo que pueden mejorar y siempre logrando alcanzar o logrando avanzar en la mejor versión de sí mismos. También nos dejan una pregunta. Dicen, sería interesante un webinar sobre la personalidad y sus trastornos. Por supuesto que sí. Lo vamos a hacer cuando tengamos un caso mediático donde haya o amerite comentar sobre ese tema. Por supuesto, a lo mejor convenzo a mi esposa René Delgado Villa o al doctor Moisés Ponce Malaver para que nos acompañe a través del Zoom, es decir, como una voz en off, para que nos apoye y podamos enriquecer mucho más esta reunión virtual que estás proponiendo. Muchas gracias por la propuesta. Tenemos la pregunta de Magnelia. Magnelia nos dice, ¿cuál hubiera sido el tratamiento para regeneración neurológica y cardiológica? Recuerda que hay un punto de no retorno. Hay un punto donde la persona está tan deteriorada que no hay forma de hacerle regeneración. Porque la regeneración, después que alguien ha tenido un infarto, otro infarto, una adicción, otra adicción, una cirugía, otra cirugía, y está con múltiples fármacos, lo que se puede hacer es ayudar a que este deterioro ya sea más lento, siempre y cuando el paciente tome conciencia y ya no quiera más de lo mismo. Tome conciencia que eso es lo que él se merece. La mayoría de personas no logra ese nivel de reflexión y la mayoría de personas están en la autodestrucción continua. Modifican un tipo de autodestrucción por otra y cuando transitoriamente se dejan de autodestruir es porque ya no lo pueden hacer y apenas pueden hacerlo, continúan porque no quieren atenderse el problema de la enfermedad mental o el problema de la enfermedad
que tienen que resolver por conflictos internos que arrastran incluso transgeneracionalmente. Miluska nos dice, ¿las personas bipolares pueden cambiar sin medicación alguna? ¿Es posible? Miluskita, la persona bipolar, a la que tú estás refiriendo, es justamente cambiante. Cambian solitas. El problema es ese, es que cambian. Cambian, pero patológicamente, porque se van de un extremo de actividad a otro extremo no muy activo y no productivo. Ese extremo de actividad los destruye y el extremo hipoactivo pues no los potencia tampoco. Ahora, si la pregunta que quiero entender es si estas personas con la enfermedad mental de bipolaridad pueden sanar espontáneamente. No, Miluska. Espontáneamente, sin medicación alguna, no pueden. Es que nos dice, como narcótico controlado estaría bien, dolores crónicos, falta de apetito, buscar euforia, porque escuché también sus usos recreativos. Supongo que Esquí se está refiriendo a la marihuana. La marihuana, tenemos mucha experiencia con el uso de esta sustancia, pero son los aceites derivados de la marihuana. Esto se ha logrado en el mundo entero que se utilice en el área médica. Y justamente se utiliza para dolores crónicos, para falta de apetito, pero buscar euforia con estas sustancias no tiene ningún objetivo, porque la persona que está buscando euforia desde afuera es que tiene un problema en su estructuración. Está buscando intensidad, porque no la tiene en otras áreas. Es incapaz de apasionarse por algo porque requiere la sustancia. La búsqueda de intensidades extremas me está diciendo que esta persona no tiene armonía. El tratamiento no es darle la euforia o darle la droga. El tratamiento es que recobre la armonía. La armonía con que todos, tú, yo y todos, merecemos vivir y estamos diseñados para esto. Nos ponen una pregunta más. Dice, tal cual sucede con las bebidas alcohólicas, se embriagan para recrear. Nos pone aquí ese tal cual porque, por supuesto, la persona que consume alcohol para recrear quiere decir que es incapaz de recrearse, es decir, de disfrutar de su entorno sin esta sustancia, porque esa sustancia lo saca de unos conflictos que él tiene en la mente. ¿Cuál es el tratamiento? Desconflictuar su mente, hacer una persona más fluida y que pueda recrearse con la propia existencia, sin tener que adormecer las áreas dolorosas de su vida. Así que de ninguna manera el alcohol no va para ninguna parte. Y Tamarita nos dice, doctor David, ¿por qué hay jóvenes que son padres divorciados y se aferran a la droga? En mi caso, yo soy divorciada y mi hijo tiene 2 carreras y se proyecta y es dedicado al estudio. Bueno, en la etapa del hijo de Marita es una etapa muy temprana, como para poder evaluar todo un trayecto de vida. Nosotros lo que estamos reflexionando es una historia de vida. Una persona que está estudiando en realidad no tiene ni posibilidad de haber fracasado afectivamente, sino tener cierta disciplina y obviamente cierto nivel intelectual para poder avanzar en su área académica. Pero la parte más importante de un ser humano no es el área académica. El área académica es sumamente importante, pero hay algo más, es el área afectiva. Una persona divorciada ha tenido que exponer a sus hijos a ese conflicto. Y ese hijo, mientras no reciba terapia de la mente, no va a poder hacer una vida sana con una pareja. No quiero dar como una maldición, lo que quiero dar es una advertencia para que apenas pueda, ese chico sea optimizado y aprenda a
desconflictuar eso que arrastra de ese dolor que vivió cuando sus padres estaban en conflicto, se separaron o a lo mejor se ausentaron. Mari nos dice, si no hay alcohol, los jóvenes no ven diversión. Bueno, eso va a depender de qué tipo de joven, porque yo mucho me he divertido en, no te imaginas cantidad de cosas, y nunca me he alcoholizado. Jamás me he alcoholizado. Tampoco he tomado, vamos a decir, medio vaso de algo, un vaso completo, media botella de algo. Porque siento que me saca de la realidad, la cual disfruto muchísimo. Esa es la clave. Poner a tus hijos en la realidad, que manejen la realidad, la manejen de tal forma que la reconozcan y tengan habilidades para manejar esa realidad. Y en esa realidad discurran su felicidad. Por supuesto, si tú tienes unos chicos que lo que quieren es salirse de la realidad porque la sienten aberrante, hostil, muy dolorosa, obviamente no hay forma de divertirse con esa sensación. Así que aplacan la realidad con el alcohol. Por supuesto que estamos ante una enfermedad que se está estructurando. El tiempo me dará la razón. Ventura nos dice, el bipolar tiene tendencia a perder la memoria. Pongamos las cosas claras. La persona bipolar tiene una enfermedad mental. Y esta enfermedad mental, en la medida que se detecte temprano, va a poder deteriorar menos todas las áreas de su vida. Conforme ha desgastado no solamente su quehacer regular, sus articulaciones, sus músculos, ha desgastado todo. Esa intensidad que ha vivido en sus fases maníacas lo ha desgastado, incluso también sus áreas de descanso, y esto le ha menoscabado su intelecto. El bipolar tiene la tendencia, me refiero al bipolar abandonado, tiene la tendencia a estar menoscabado en todas las áreas mucho más temprano que sus pares. Lucía nos dice, doctor, ¿los niños hiperactivos nacen genéticamente? La mayoría de los diagnósticos que dan en los niños utilizan mucho el término de hiperactividad y trastornos de atención. En casi todos los casos que vemos, incluso con mi esposa, Lucía, la mayoría de estos chicos con estos diagnósticos tienen hogares que no fluyen entre los padres. Te sorprenderá saber que cuando se arregla esta fluidez entre los padres, el problema infantil baja a 30%. Y a veces es necesario atender a los niños, por supuesto, pero muy poco. Y en la medida que un niño esté expuesto menos a un terapeuta, mejor. Por eso es que los padres deben ser atendidos. Por supuesto que los niños también tienen los genes de los padres, pero no le echemos tanta culpa a la genética, la cual es como una especie de biblioteca para ser leída. Y la epigenética es cómo se lee cada una de estas referencias bibliográficas o cada una de estas áreas de información. Los hiperactivos tienen tendencia a, pero tú puedes tener tendencia a muchísimas cosas. Pero lo importante es esa tendencia, por ejemplo, cómo te desarrolla. Te pongo un ejemplo, Lucía. Vamos a suponer que nació tu hijo con una tendencia de pianista, ser un maestro del piano, pero nunca vio un piano y nunca le metiste una clase de piano, nunca vio a alguien tocar piano, pues no se va a expresar esa tendencia. Vamos a suponer que el chico tiene una tendencia de que sea una persona a tener obesidad. Pero si en su casa comen saludablemente, tienen cultura alimentaria, no sabor, sino de alimento, nutrición, obviamente ese chico va a aprender valores nutricionales y a pesar que tenga su tendencia,
no se va a desplegar, nunca se va a manifestar en una desbordante obesidad. ¿Por qué es importante que entendamos? Porque nosotros, los humanos, no somos subalternos de la genética. Existe una pequeña fracción de enfermedades genéticamente determinadas, especialmente por mutaciones de algunos genes, donde sí se habla de enfermedad genética. Y justamente la técnica CRISPR, la que se está desarrollando en el mundo, va a poder servirnos para tratar esas enfermedades genéticas. Pero la mayoría de las enfermedades que tenemos, que son las crónicas degenerativas, son más epigenéticas. Y los que llaman los predisponentes son poligénicas. De tal forma que terminamos en lo mismo. Son epigenéticas y completamente manejadas. Para terminar, te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que tu hijito tiene tendencia a ser gordito, porque hay ancestros así, y tú crees que es eso, bueno, entonces sé más cuidadosa en que no se dé la condición que hace que se exprese esos genes, que hace que él se desborde en el peso. En otras palabras, cuidarás su actividad física, cuidarás su entorno, sus distracciones y también fundamentalmente le incorporarás valores de nutrición. Muchas gracias, Lucía, por tu pregunta. No te olvides de ponerle like, compartir el video, acompañarnos en nuestras reuniones privadas llamadas webinar, que son reuniones virtuales privadas, y para eso inscribirte en el grupo de WhatsApp de seguidores del Dr. David Ruiz Vela. Adicionalmente, recuerda que estamos en el Facebook con nuestro enlace en vivo regularmente los lunes, miércoles y viernes, salvo anunciemos otras cosas. También recuerda revisar esta página, entrar a inspeccionar, tenemos siempre novedades para ti. Tenemos como talento la cirugía plástica, una especialidad mía, la regeneración metabólica y la medicina de la longevidad, es algo que he desarrollado en los últimos 20 años, y también tengo la especialidad de investigador forense, es decir, en el colegio médico se registra como médico legista, obviamente certificado, acreditado y por supuesto todo el tiempo apasionado de la investigación. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!